En un equipo de fútbol que por favor no hiera aquí la adscripción y la militancia deportiva de nuestro doctor Jorge. No estás en la final. No estás en la final. Comentaron aquí, buen jugador pero en mal equipo. Eso ya no tiene remedio, doctor, eso es de dotación. Casi hace la integración. No estás en la final. Elementos esenciales de una democracia representativa: respeto por los derechos humanos, libertades fundamentales, acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, elecciones periódicas, libres, justas, basadas en sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía no del Estado, del pueblo, régimen plural de partidos, organizaciones políticas, la separación de independencia y poder público. Son componentes fundamentales del ejercicio democrático. Transparencia de las actividades, probidad, responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, todas las instituciones del Estado subordinadas a la Constitución, y hoy por hoy grandes desafíos de la democracia en América y en el mundo. La corrupción es uno de ellos, y la desobediencia a la Constitución, las modificaciones constitucionales a capricho, e incluso el acceso al poder al margen de las consideraciones que se preceptúan en un proyecto de vida de país que es una constitución. Casos como el de Ortega en Nicaragua, que tiene bastante notoriedad en los últimos días, los malabarismos y los artilugios en el caso de Bolivia, la situación en la que se ha visto sumida Ecuador, que todos hemos visto la última consulta popular promovida por el presidente en funciones, y ni se diga de la elección de el ventrílocuo, con todo respeto, que se acaba de hacer en Cuba. Para no entrar tan de frente señalando única y exclusivamente el régimen autoritario de Venezuela, hemos hecho un documento que se los pienso compartir, se llama El totalitarismo del siglo XXI. Es una reflexión a partir de un pensador lúcido, pero a mi juicio equivocado, Carl Schmitt, y él tiene un libro llamado La dictadura, y en ese libro, después de hacer un gran esfuerzo interpretativo y analítico, concluye que el mejor esquema de gobierno es apelar al estado de excepción, la supresión de toda intermediación entre el caudillo y el pueblo que le sigue. Y esa concepción tiene dos variables. La primera, la distinción amigo y enemigo. Amigo el que está conmigo, enemigo el que está contra mí. Y la otra, la razón vital y el espacio vital de actuación. Bajo esa óptica, ustedes recuerdan que el nacionalsocialismo se consolida no en vano haciendo consultas populares. Y Carl Schmitt en su libro dice, claro, el concepto de lo político, y así se llama el libro, dice, claro, aquí hay que crear una nueva teología. Y también tiene un libro que se llama Teología Política. Y esa teología política es la encarnación de un líder fuerte, de un líder robusto, que es el pueblo en sí mismo, y el pueblo no es más que el líder diversificado. El pueblo es el caudillo es el pueblo, amigo el que está con la causa, enemigo el que está contra la causa, y la razón de Estado como prioridad. La distinción amigo-enemigo. Y bueno, y si no hay enemigo, pues no se preocupen, dice Smith. Siempre habrá un enemigo, busquen un enemigo externo. Y ese enemigo externo
en la lógica de dominación de los totalitarismos de ese tipo, de ese estirpe, pues tienen hoy por hoy distintas manifestaciones en distintos países. Pero me voy a circunscribir, ya para despedirme, simplemente a un tema, con una anécdota trágica, pero que se las cuento. 7 de los magistrados en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia están haciendo la convalidación del título aquí. Algunos están en Panamá, otros en Estados Unidos, otros en Chile, todos bien tratados, a Dios gracias. Los que están en Panamá, el día de antier y de ayer no han podido salir de sus casas por recomendación de las agencias de seguridad del Estado panameño. Había un plan para secuestrarlos y llevárselos de manera compulsiva hacia Venezuela. Los que están aquí en Colombia, ni se digan, vienen, ya no pueden venir en Transmilenio, como les gusta hacerlo, porque a fin de cuentas están en una etapa de estudiantes universitarios haciendo la convalidación, después de haber ocupado altas magistraturas, pero así es la cosa. A mí me tocó también. Y como anécdota les cuento que me decían los muchachos, ya no me llamaban Chucho, me dicen Chucho y no Cucho. Yo creía que era, porque ignoraban la existencia de la H. Y no, es que Cucho aquí era el Cucho del curso. Entonces hice mi convalidación, a Dios gracias, y bueno. El tema es que el padre de la esposa de uno de ellos, es decir, el suegro de uno de ellos, tiene cáncer de huesos. Y no le han podido dispensar la morfina porque no tiene un instrumento de control biológico que se creó el régimen venezolano, que se llama el carnet de la patria. Quien no tenga el carnet de la patria no tiene acceso a medicamentos de ningún tipo. Desde la vivencia de un reempatriado en Colombia, yo tengo por Colombia un gran cariño. Esta es mi madre adoptiva, sustituta. No digo como en el derecho de familia putativa, porque empiezan a pensar cosas que no se corresponden con esta amada nación. El tema, por ejemplo, desde el plano de la víctima, pues yo soy una víctima y me reconozco como víctima, también desde el plano de la vivencia. Mi madre, 85 años de edad, acaba de salir de un cáncer de tiroides y hemos tenido que acudir a este amado país, a sus farmacias y a sus medicamentos para contribuir a su mejora, a su curación. Ha salido, gracias a Dios, ha salido del mismo, gracias a Dios. Pero no hay derecho a que las personas no tengan alimentación, no tengan medicamentos, si no es a través de una herramienta de control político y biológico que se denomina el carnet de la patria. Concluyo diciéndoles que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre ese particular establece en su artículo 7 que el delito de exterminio es de lesa humanidad. Y habrá exterminio cuando se produzca un daño sobre un grupo o una población a la que se le prive de manera dolosa, de manera sistemática y de manera generalizada de medicamentos y de alimentos. Los filósofos han estudiado mucho este tema y hay uno particularmente que lo hace de la vertiente sociológica, que es Michel Foucault. Hablaba del biopoder, cómo el control de la vida y el control sobre la vida es una vida en situación de peligro, una vida en situación extrema, es una nuda vida. Naturalmente, el famoso libro Vigilar y Castigar, el origen de las prisiones, pero que hoy por hoy otros autores han venido desde esa línea de pensamiento que algunos la denominan biopolítica o biopoder, y otros han concebido que es una vertiente de examen del ejercicio del poder para producir la muerte, la intimidación
y el oprobio, la devastación humana. A eso lo llaman tanatocracia. Y ese concepto, Giorgio Agamben, por ejemplo, ha venido hablando del estado de excepción desde su vertiente. Expósito ha venido hablando de unos principios que se utilizan en la biología, pero que trasladados al cuerpo social son letales y son mortíferos. Por ejemplo, el concepto de depuración o de inmunización del poder frente a los agentes que consideran sus enemigos. Imagínense ustedes, es como una batalla de una infección a la que se le aplica un antibiótico. Y la concepción de la tanatopolítica o de la tanatocracia en estos autores es que estos regímenes se creen frágiles y se creen vulnerables y tienen que adoptar mecanismos de control para la autoinmunización. Y la procura de la inmunización es el control de los factores o de los agentes que producen el ataque contra la pervivencia de esos modelos. En el caso venezolano, concluyo diciéndoles que al igual que China en 1959-1960, Mao se ideó el gran salto adelante. Se dice que fueron más de 35 millones de personas fallecidas, pero también se estima que fue una medida para perseguir opositores, muchos de los cuales terminaron con overoles de proletarios siendo en esencia campesinos. Y a ese proceso de colectivización proletaria, donde los campesinos terminaron vendiendo sus escardillas o asadones a los colombianos, sus tractores, pues luego terminan siendo sometidos a esta situación de exterminio. O antes, el caso de la famosa colectivización agrícola de Stalin, donde, entre otros, 4 millones de ucranianos, 3 millones de rusos pierden la vida. La situación venezolana hoy es dramática, es trágica. Si les muestro fotografías, de verdad es una cosa dantesca. Es una política de Estado para controlar biológicamente la población a la que se le niega alimentos, a la que se le niega medicamentos, el control de las divisas lo tiene el Estado, y la vida de la persona ha entrado en una condición de lo que llama Agamben la nuda vida. Una vida sin sentido, una vida reducida a la sobrevivencia, o peor, a la situación de supervivencia, para que la persona no resista, para que la persona no desobedezca, para que la persona no se rebele, para que la persona no proteste. Ve usted, macilento de hambre y titiritando de enfermedades, ¿con qué condición biológica puede enfrentar a un régimen que lo oprime, lo devasta o lo aplasta? Por eso, muchos autores, no me voy a hacer partidario de la tesis, pero lo cito académicamente. Muchos autores, por ejemplo, cito 3, Juan de Mariana, sacerdote jesuita; Francisco Suárez, sacerdote jesuita, y no de manera directa, pero ya antes lo había dicho en un tratado sobre el gobierno civil de los príncipes, Santo Tomás, también hace mención a la degeneración de los sistemas de gobierno en tiranías. Juan de Mariana establece una fórmula: si el gobernante se enriquece de manera grotesca para él y los suyos, si destruye la vida de la población de tal manera que ésta carezca de sentido, y si además se burla y se mofa y no hay fuerza que lo contenga, ya no podríamos hablar de un regicidio, dice Juan de Mariana, sino que el pueblo queda habilitado para el ejercicio del deber de los deberes que tiene toda persona en la comunidad política: rebelarse frente al tirano. Pero si ello no fuera suficiente y se pensaran otras cosas, dice Juan de Mariana, evidentemente la persona queda habilitada para ejercer el principio de todos los principios, la legítima defensa colectiva de su vida,
dando muerte al tirano. Y eso lo llaman la justificación teológica académica de los tiranicidios. Con el libro de Mariana, no sé si guarda relación o no, en 1803 hubo un famoso proceso popular, colectivo, contra un rey, desgraciadamente y obstinadamente perverso, el rey de Francia, y a Mariana naturalmente le achacaron que por sus ideas el rey había sido apedreado. Pero en todo caso, más allá de la consideración de la justificación o no de los regímenes despóticos, de los regímenes tiránicos por razones de Estado, por razones de control biológico, lo que sí queda claro es que el poder o sirve para las personas y la realización de sus derechos, de su proyecto de vida. La democracia o es funcional al florecimiento humano y la satisfacción de los derechos fundamentales, todos fundamentales de las personas, y la política sirve a la felicidad social y la economía permite el fulgor de las capacidades humanas contando con oportunidades, o esto sería un acto absolutamente instrumental, procedimental, despojado del respeto a la persona y a su dignidad. Les invito entonces a que en estas elecciones que tiene Colombia, próximas, pues participen. No podemos nosotros pensar en una mejor comunidad política si quienes ejercemos de alguna manera posiciones de dirección, orientación, influencia o liderazgo, le damos la espalda a la construcción de una patria justa, libre, armónica, en paz, con progreso, con mucha equidad. Hay un enunciado que es la indiferencia frente al dolor, es la ceguera moral frente al que sufre, es la apatía frente al que, siendo mi próximo o siendo mi hermano, no lo determino y lo considero con menosprecio. A eso un autor venezolano llamado Mario Briceño Iragorri denominaba la traición de los mejores. Los mejores de la sociedad no asumen la tarea de construir el tercer nivel de la vida de sociedad que hablaba Aristóteles. El primero, gregariedad; el segundo, sociabilidad; y el tercero, politicidad. Culmino diciéndole, gregariedad la tienen las abejas, también la hay en una comunidad de hormigas, en una manada de bisontes, de rinocerontes, en cualquier comunidad animal no racional hay gregariedad. Sociabilidad, coincidir en una sala de cine, estamos socializando un producto cinematográfico. La razón última de una democracia es la politicidad, y la procura de la política como un ejercicio trascendente para la vida de la persona, para la vida de la comunidad política, para la vida de todos. Yo los invito a que este ejercicio de construir una politicidad y una cultura de la educación democrática, de la participación centrada en valores para una convivencia respetable, afable, empática, amigable, donde nos podamos abrazar unos y otros, donde podamos romper los celos y los sesgos que nos separan como comunidad, donde como colombianos y venezolanos nos demos la mano y nos abracemos porque somos países hermanos. Hicimos una gesta independentista en conjunto. Los llaneros del Casanare remontan el Orocué y río abajo llegan a Ciudad Bolívar. Congreso Angostura, febrero 15 de 1819, ahí nace la República de Colombia. Persuaden a Bolívar de una estrategia: haga el paso de los Andes, tome por la retaguardia a los españoles. Ya ustedes saben la historia, la entrada triunfante de Bolívar, luego del episodio heroico de Boyacá y Pantano de Vargas.
Constitución de 1821, República de Colombia. 3 estados. El estado de Colombia, capital Bogotá, ya no Santa Fe. Ecuador, capital Quito. Venezuela, capital Caracas. ¿Y qué tenemos de esa constitución? Pues unos enormes progresos que no hemos querido ver. Nosotros somos muy estudiosos de la constitución de Alemania. Nos conocemos al dedillo la francesa. Obviamos muy a menudo la estadounidense y todas sus enmiendas. Pero no hemos querido leer el acta constitucional del Socorro de 1810, ni las constituciones de la República naciente de 1811 a 1815. Mariquita tuvo constitución, Pamplona tuvo constitución, la tierrita, mi tierrita, porque yo llegué a Tunja, imagínense yo del bullicio caraqueño a Tunja, me dicen, Sobre todo con el no, lo digo con cariño. Sí, claro. Esto lo Por tengo eso a- está así. Y la gente de Tunja que me ve mi corazón para ustedes. Hidalga, noble, fría, bucólica, pero es que me dijeron es que allá hay un bullicio, esos muchachos de esas universidades. Y llegué un 27 de mayo a Tunja, allí viví. Esa es mi patria chica colombiana. 3 meses viví yo en Tunja. Y ¿En qué año? ¿En qué año? no, tengo que defender la tierrita. ¿En qué año? En 2007. Tengo 11 años aquí. Entonces, de los temas, Pamplona tuvo constitución, Antioquia 3 constituciones, Cundinamarca 3 constituciones. O sea, nosotros tuvimos un constitucionalismo tan excelso que la Constitución de Cartagena de 1812, a mi juicio, es uno de los documentos jurídicos más lindos que tiene el constitucionalismo americano de la independencia. Y hay que leerlo. Allí esos precursores de ese estado en Cartagena, que llegó a tener banco central y emisión de moneda propia, decía, bueno, el fin último de nuestros esfuerzos no es otro que la felicidad social del pueblo de Cartagena. A la política la han convertido en una técnica. Y desgraciadamente las humanidades están ausentes del debate, de la discusión y de la deliberación. Hay factores grandes que orientan a que el derecho es una técnica también, y que las personas solo están para hacer uso de la butaca en el trabajo para aplicar incisos. Y el derecho es una ciencia de la cultura. El derecho es un proceso de la educación y de la vida de la humanidad. Un derecho despojado de humanidades y de sentido humano y de personalismo. En mi caso, milito en el cristiano. Pues evidentemente va a terminar siendo un instrumento tan neutral y tan despojado de sentido para el respeto de la vida con sentido, que podría perfectamente ser un instrumento útil para cualquier tipo de opresión o devastación humana. Y mi llamado es a que revisemos ese tema. Nosotros tenemos muchas cosas en común, somos, como les digo, pueblos hermanos, somos una nacionalidad, más allá de la línea fronteriza. Yo entiendo y asumo, como lo hacen los guajiros, que somos pueblo hermano, como lo hacemos los que tenemos cultura caribe, somos pueblos hermanos, como lo hacen los llaneros colombo-venezolanos, como pueblos hermanos. Hoy, gracias por su atención, les invito a que luchen mucho por el mejor destino de Colombia. Si no lo hacemos desde estas trincheras y estas posiciones, nadie vendrá a hacerlo por nosotros. Miren nomás la situación trágica y calamitosa de devastación humana que está viviendo Venezuela. 31,5 millones de personas en un campo de concentración, dirigidos por una persona que no tiene la más mínima repulsa ni el más mínimo sentido del dolor, despojado de cualquier consideración humana frente a la situación fatídica que vive su población. Algún presidente decía, ¿el poder para qué? Si es para aplastar y oprimir,
que quede grabado, nunca jamás lo sostendré, ni lo procuraré, ni lo defenderé. Si es para que la persona y la vida con sentido y el propósito de su existencia sea realizado a plenitud, bienvenido el poder y él, que forma parte de la democracia, espacio para el desarrollo del talento y la capacidad humana, la seguridad humana y la felicidad social. Muchas gracias. Gracias. Y bendiciones.